Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo extraordinario de ti. Hoy estoy contenta porque tengo una invitada especial, Keren Rea, y a ella la conocí hace relativamente poco tiempo, pero desde que la conocí me pareció muy mágica y decidí invitarla. Ella es vidente de cuerpos, es masoterapeuta holística, capacitadora de masajes y facilitadora de Access. Tiene muchas herramientas distintas, pero bueno, lo especial es su forma de abordar a las personas que llegan con ella buscando pues más claridad, más conciencia y pues bueno, ella nos va a platicar un poco más de su historia y cómo llegó a todo esto. Bienvenida, Keren, me da mucho gusto tenerte por aquí. Hola May, pues muchas gracias, qué bonita presentación. Gracias por invitarme y por la magia que tú también eres para mí. Muchas gracias. Pues bueno, para quienes no te conocen y es la primera vez que te escuchan, pues me gustaría que tú les contaras un poquito, pues, qué haces, a qué te dedicas y cómo empezaste a llegar a este mundo de lo que te dedicas hoy. Claro, pues no tenía planeado ser terapeuta, se fue dando, ahora sí que creo que mi ser eligió caminar hacia este lado, sin embargo, pues no siempre fue así, ¿no? O sea, tuve muchos momentos cruciales en mi vida que me hicieron despertar. Um, Hace algunos años, antes de ser terapeuta holística, me dedicaba a bailar. Era bailarina profesional de danza contemporánea y de africano. Y pues en el momento que terminó la compañía, para mí fue pues muy brutal recibir esa noticia porque pues literal comía, dormía, todo era para mí como la danza, los escenarios, estar explorando la expresión del cuerpo y pues no sabía, según yo, en ese momento qué más hacer, ¿no? Y pues al mismo tiempo, la misma semana casi, terminé una relación bastante larga y muy intensa de una relación de pareja. Y pues esos dos eventos en mi vida, más la pérdida de un bebé, me llevó como al camino de la autoexploración, del autoconocimiento y poder encontrar dentro de mí eso que sentí que se había pues quebrado de alguna manera. Ok, bueno, pues se te juntaron muchas cosas en ese momento. Me imagino que fue justamente uno de esos momentos donde pues la vida te sacude y de pronto no ves para dónde ir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que llegaste a tener este tipo de experiencias o a abrirte a esta posibilidad, a conocer? O sea, en ese momento, ¿qué fue lo primero que hiciste o cómo te encontraste con este mundo? Pues fue por un evento como muy abrupto, o sea, después de esta ruptura, ¿no? Tanto en lo laboral como, pues sí, con mi pareja de ese momento, elegí no quedarme en pausa y pues ahora reconozco que más bien lo que estaba buscando era ignorar eso y continuar, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento elegí irme a Cancún a trabajar, explorar como las herramientas que tenía artísticas y dancísticas en el gremio más como de fiesta, ¿no? ¿No? Más festivo. O sea, entonces fui allá a Cancún, se supone que iba a bailar como en algunos antros como de animadora y demás. Entonces me contrataron aquí en México una empresa y me fui para allá. Era una empresa pues fantasma, ya después lo descubrí, que pues al llegar allá todo se tornó horrible, ¿no? O sea, no era nada de lo que me habían contado, el trabajo no era de bailarina ni de animadora, era una cosa horrible, era se trataba de como de trata de blancas. Entonces, ese evento pues me sacudió todavía más, me hizo reconocer
en ese preciso instante cómo tengo estos dones activados, ¿no? Digo, todos podemos tener esas capacidades psíquicas de conectarnos con todo, pero ese momento de estar como en peligro me hizo como que se activara todos al mismo tiempo. Por ejemplo, pues no me quiero extender tanto, ¿no? Pero al final, pues fue como un secuestro. Yo elegí salir de ese lugar donde estaba. No duré más que 20 minutos. Y entonces empecé a escuchar voces en mi cabeza, ¿no? Ahora entiendo que es parte como de mi equipo de contribución que me decían, corre, ve aquí, llama aquí. O sea, como que mi mente estaba a 1000 por hora, mi percepción estaba también a 1000 por hora y toda mi atención estaba así. Obviamente, pues más la adrenalina, ¿no? Del momento, el instinto de supervivencia. Y pues sí, logré como escapar. Y no solo eso, o sea, logré escapar y llegué a una casa de una persona con la que pues también iba a ser como mi coordinadora de otro trabajo. O sea, yo dije, bueno, me voy a Cancún y me mantengo ocupada al 100%. Entonces, por las mañanas iba a estar en esta empresa de teatral, en una cadena de restaurantes ahí como animando y conviviendo con los niños en el área de juegos, y en la noche iba a ser como animadora, ¿no? En estos dos antros que al final pues resultaron que eran pues otra cosa, como un tuburio o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pude contactarme con mi coordinadora de la compañía teatral, y pues ella, causalmente, su madre fue judicial, agente judicial de esa zona durante muchos años. Así es que corrí con mucha suerte, me contactaron con un judicial que llevaba el caso de esa zona de donde yo me escapé, y pues al final me tuve que quedar ahí, ¿no? Como custodiada, por así decirlo, para que me pudieran traer de vuelta pues con vida, porque pues era una zona de mucho riesgo. Entonces, el lugar de donde yo escapé, había muchas personas, mujeres únicamente, que estaban pues atrapadas, estaban bajo candado, bajo llave. Eran menores de edad, y pues al final crearon una estrategia los judiciales para que yo pudiera regresar por mis cosas y al mismo tiempo tumbaran como pues sí, esa casa, ¿no? Que tenían, porque no nada más era que tuvieran resguardadas ahí a las chicas, lo ocupaban de muchas cosas, o sea, había drogas, un sinfín de pues sí, de riesgos. Entonces, ese momento en mi vida para mí fue un parteaguas, o sea, de elegir y preguntarme, o sea, ¿qué estoy eligiendo con mi vida? O sea, realmente estuve al borde de el peligro, ¿no? En todos los sentidos. Entonces me pregunté, o sea, ¿qué me había llevado a ese lugar? Si realmente elegía como continuar por ese camino o qué hacer, ¿no? Entonces, empecé a tomar terapia Gestalt. Por 7 años tomé terapia Gestalt y pude encontrar muchos huecos, ¿no? Pues en la infancia, en la adolescencia también, que me llevaron a ese momento, ¿no? Y pues sí, fue bastante fuerte poder encontrar, primero que nada, creo que atreverme a estar ahí confrontándome conmigo misma y poder ver la verdad, ¿no? De las cosas. O sea, ¿por qué estaba ahí? ¿Qué es lo que me había llevado a estar tan ausente de mí, de mi cuerpo, de mi vida, que parecía como que, o sea, en ese momento dije, pues es que, ¿cómo llegué hasta aquí, no? Y pues bueno, ya después de tomar esta técnica de terapia gestal, pues también tuve
pues procesos como de psiquiatría, de poder acercarme más a mi cuerpo, poder conectar con él desde otra perspectiva, no nada más como lo corporal, que era lo que ya venía trabajando en lo artístico, sino poder conectar también con la parte psicoemocional, ¿no? Y pues después empecé ese maestro con el que tomé terapia Gestalt, también era masajista. Entonces me invitó y me compartió una técnica muy básica de masaje y ahí fue cuando empecé como este camino, ¿no? De masajista o de terapeuta corporal. Empecé a dar sesiones con esa técnica durante todo un año y empecé a tener muchos clientes, pero también me pasaba algo que cada vez que yo tocaba un cuerpo, empezaba a ver episodios de sus vidas. No lo sabía, o sea, no sabía en un principio que eso que yo percibía era de los cuerpos que tocaba. Y pues me aventuré a irlo compartiendo con los más cercanos, con amigos, con familiares. Me atreví a decirle, oye, pues tú has tenido un episodio en tu vida donde viviste, no sé, un abuso o tu papá cuando se fue de casa fue muy duro para ti y al principio pues sí, la gente como que se extrañaba de que yo supiera esas cosas tan íntimas que pues ni me habían contado, ¿no? Pero poco a poco fui observando que eso era como un, una parte muy importante de mí que no había querido reconocer, que estaba como muy oculta, porque desde niña me pasaba, solo que no prestaba atención y creía también que todos teníamos esas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, así es como inicié en esta cuestión de las terapias. Empecé a dar sesiones porque me lo pedían de, dame masaje, pero también quiero platicar contigo, ¿no? Y esa plática pues se convertía en una liberación de emociones, en pues al final soltar, ¿no? Como empecé a nombrar las sesiones no como masaje únicamente, sino como despojo de emociones. Ok, pues bueno, yo no conocía tan a detalle toda esta parte de tu historia, pero me parece extraordinaria, digo, por algo también te invité, porque, no sé, hay varios elementos, ¿no? Algo que me llama la atención y que, no sé, me parece que a muchas personas les cuesta trabajo es estas preguntas que tú empezaste a hacerte de, o sea, ¿qué está pasando y por qué me metí en una situación así, ¿no? O sea, porque en muchos casos a muchas personas les puede costar trabajo reconocer que algo viene de sí mismas que hace que se metan en situaciones así, ¿no? Porque, y desde un lugar inconsciente, porque creo que la mayoría de las personas conscientemente no elegirían esos escenarios, ¿no? Pero el hecho de pensar, preguntarte qué estaba pasando, o sea, qué de ti te llevó a esas situaciones y tener también el valor de confrontar todo eso después en este proceso terapéutico que tomaste, pues sí creo que es algo que fue clave justo como para que pudieras también reconocer eh, esos vacíos, esas zonas oscuras que tal vez no te habías animado a explorar, ¿no? Y eso te empezó a dar claridad y bueno, o sea, ahí creo que fue como si la energía se empezara a alinear para mostrarte una opción diferente, ¿no? Una posibilidad diferente. Como que tú también lo pediste y, y el universo te fue presentando, ¿no? A estos maestros, bueno, este maestro y así que te fue llevando hacia acá. Entonces, me parece muy interesante y ese es un punto clave, ¿no? O sea, poder saber que hay algo de ti que de alguna manera, inconsciente tal vez, o sea, no sabes cómo, te llevó a eso, ¿no? Y darte cuenta que no estabas tan presente, pues sí, creo que seguramente en su momento fue duro, pero también fue clarificador. Y creo que es parte de lo que te da las herramientas que tienes ahora para poder acompañar a las personas.
Sí, May, así es. O sea, hubo un momento de, justo cuando me dieron la noticia de la compañía de danza que se deshacía, literal sentí que yo también me deshice, ¿no? Con esa, con la compañía de danza, porque fue como, ¿qué voy a hacer? O sea, es mi vida, y sí era mi vida hasta ese momento. Trabajaba de eso también, era mi pasión, todos los días estaba en clases desde 7 de la mañana a 9 de la noche, fines de semana daba funciones, y sí hubo algo dentro de mí que dijo, creo que me falta experiencia. O sea, llegué a una conclusión de que, ¿por qué si tenía ciertos valores, había hecho las cosas bien, ¿no? O sea, me consideraba como una buena persona, ¿por qué estaba en esa situación, ¿no? O sea, obviamente me estaba victimizando, no lo sabía, ¿no? Con tanta claridad hasta mucho después que empecé con esto de proceso personal, pero sí tenía la convicción de que yo quería algo más grande para mí. Dije, o sea, no me pienso quedar aquí. Siempre he tenido las ganas de vivir en el extranjero, en otro país, y ya sea con la danza o con, o sea, no tenía muy claro, ¿no? De qué manera lo iba a lograr, pero sentía como si, si viniera a a este planeta por algo más grande. Yo decía, no me puedo quedar aquí, porque obviamente también con esa depresión tan fuerte, sí llegaron pensamientos muy rudos a mi cabeza, como de quererme quitar la vida. Y era como si una dualidad estuviera luchando dentro de mí, ¿no? Por una parte, esta depresión, pues sí, del el aborto que tuve, el término de este ciclo, ¿no? De mi pareja en ese momento, la infidelidad que lo detonó, y la parte de la compañía era como demasiado. Entonces, hubo un momento en mi vida donde dije, a ver, si realmente Keren no estuviera en esta configuración, ¿no? Familiar, ¿qué pasaría? O sea, y empecé a mover como esos hilos, ¿no? Mentales. Empecé a transgredir como ciertos límites mentales a los que yo pues me había adaptado de alguna manera, ¿no? Las creencias de mis papás, religiosas, sociales. Y entonces dije, o sea, ¿realmente no me atrevería a hacer esto o solamente me voy a quedar aquí como en el lado bonito y bueno? Dije, no me funcionó como yo quería y esperaba. Entonces me fui, la verdad, como gorda en tobogán a explorar como el otro lado, y entonces pues eso fue como lo que me empezó a llevar una y otra vez como a ponerme en riesgo, ¿no? Y pues sé que sí, o sea, todos cuando estamos en un momento de declive, podemos tener aunque sea un poquito de conciencia de saber que sí nosotros estamos eligiendo caminar hacia allá. O sea, aunque sea un evento traumático y demás, sí tenemos cierta conciencia de qué es lo que está pasando. Quizá a lo mejor no es a nivel racional, pero tus sentidos, tu cuerpo, ¿no? Como que te va avisando. Y pues hay muchas herramientas, ¿no? Que nos pueden apoyar como a Ujú. salir de esos momentos. Algo que creo que vale la pena mencionar es que este tema del secuestro, yo no lo pude nombrar por 11 años. O sea, yo lo viví hace 15 y apenas hace 4 años es que lo pude empezar a nombrar. Y no es porque no quisiera, mi cabeza lo bloqueó. O sea, sí decía, lo platicaba, pero de una manera como si estuviera hablando una historia que le sucedió a alguien más, o como con un aplanamiento emocional. Y la gente me llegó a decir como de, estás inventando esta historia, ¿no? Como para llamar la atención. Y entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, por qué no me cree?
esta persona o qué es lo que tengo que hacer para que tampoco lo hablaba mucho, ¿no? O sea, solamente lo sabían como 3 personas, ni siquiera mis padres. Obviamente lo supieron en el momento, pero cuando yo regresé a casa, no hablé del tema nunca, nunca, nunca. Entonces, creo que también es importante mencionar esto porque cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, una parte de nosotros bloquea, ¿no? Como esos momentos del trauma, justo como para salir adelante, sobrevivir. O sea, el ser humano creo que es muy hábil y muy complejo. Sí, 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 sí. Al final entran estos mecanismos de defensa que te hacen tomar distancia cuando hay algo que te está costando trabajo procesar o integrar o así, ¿no? Y bueno, sí, en este caso, pues fue eso de alguna manera, pero como decías, o sea, no te quedaste ahí, o sea, creo que sí fue un momento duro, pero no te quedaste ahí, buscaste pues sí, recursos que te ayudaran a entender qué estaba pasando, confrontar un poco las emociones, todo lo que se movió y así. Y bueno, tú empezaste con por este lado, ¿no? De tomar terapia Gestalt, que luego resultó que este terapeuta también era masajista, y de ahí te empezaste a explorar este camino y a reconocer y descubrir tus dones psíquicos, ¿no? Y entonces, no sé, ahí fue empezar a explorarlos, pero después, ¿cómo fue que pudiste irlos entendiendo más o así? No sé en qué momento entra en tu vida todo esto que plantea Access Consciousness y si nos puedes explicar un poquito más, porque creo que en Access hay muchas herramientas que justo también te ayudan a conectar más con eso, a entenderlo más y como decías, ¿no? Darte herramientas para trabajar con eso y usarlo a tu favor. Sí, claro. Pues mira, después de que estuve con esta técnica, ¿no? De masaje, se llamaba rebalancing la técnica, lo trabajé por un año. Entonces seguía como en mi proceso de gestalt a la par. Y después sentía que me hacía falta algo, o sea, como que ya me entraron ganas de estudiar el masaje como más a fondo y me puse a estudiar masoterapia, que a diferencia de solo ser masajista, es entender cómo el cuerpo va somatizando las emociones y las va alojando en cada parte de tu cuerpo. Eh, Se puede trabajar solamente la cuestión física, sin embargo, creo que este desarrollo de mi sensibilidad, que tanto como en la danza como en estos eventos, ¿no? Que me hicieron estar todo el tiempo cuestionándome, ¿no? Estar como, parecía que todo el tiempo quería morir. Hacía muchas cosas que me ponían en peligro. Sin embargo, ese preguntarme, o sea, qué estoy haciendo y demás, fue lo que me empezó a conectar más conmigo misma, ¿no? Empecé a investigar cómo funcionaba todo, ¿no? Por dentro de mí, o sea, qué ideas tenía cuando actuaba de cierta manera. Y pues eso ya me empezó a jalar más como a la parte terapéutica, ¿no? De poder comprender qué es lo que pasa dentro de una persona para poder tener ciertas conductas, como cuando las emociones no se procesan o no se dicen, se van alojando en diferentes órganos. Y bueno, empecé a estudiar toda esta parte de biodescodificación. También estudié, creía que necesitaba tener un título que en esta realidad fuera aceptable para las personas y que yo les pudiera decir, sí, tienes esto, ¿no? Porque mucha gente me decía, bueno, sí, pero ¿cómo me quitaste el dolor? ¿No? Entonces, aunque yo entendía que solo ponía mis manos pues sanaba a la gente, pero no sabía qué pasaba a nivel físico ni a nivel de órganos y demás, me metí a estudiar masaje médico. Entonces,
pues me quedó muy claro como qué pasaba a nivel físico y corporal y de todos los procesos, ¿no? Que ejerce el cuerpo en todos los sistemas, circulatorio, etcétera. Pero otra vez me quedaba corta, o sea, como que yo decía, bueno, ok, sí, ya hasta puedo recetar, ¿no? Que diclofenaco para el dolor, pero yo decía, eso no me llena a mí. Después me entró curiosidad de hacer un diplomado como médico ayurveda. Bueno, más que un diplomado, es una certificación en la India. Aún no lo tomo, pero sí empecé a adentrarme más como en la medicina ayurvédica. No lo he tomado en la India porque me gustaría hacerlo en un ashram, ¿qué más es posible que pueda hacer próximamente? Entonces empecé a conocer el cuerpo en la medicina ayurveda en estos elementos que conviven dentro de nuestro cuerpo, que nos provocan emociones, sensaciones, sentimientos y demás, porque cuando vamos a visitar a un médico ayurveda, ellos no te preguntan únicamente cuál es la sintomatología, te preguntan qué comiste, qué sueñas, cómo te sientes, cómo están tus relaciones, etcétera. Y eso para mí, pues, fue como algo donde me sentí súper identificada. Y aún ahí todavía no me sentía completa, ¿no? O plena a la hora de dar mis sesiones. Entonces, pues después empecé a conocer Access, llegó a mi vida, ¿no? Dicen que todo lo que te hace como crecer siempre te elige también, ¿no? Te llega. Y me metí a estudiar un coaching empresarial para impulsar mi negocio. Y la sorpresa fue que a final de este diplomado nos obsequiaron la clase de barras. Y ahí fue donde yo me empecé a adentrar en este mundo de lo energético. Tomé mi primera clase de barras hace 5 años y de ahí pues empecé a dar sesiones, empecé a notar que cada vez que yo daba sesiones de barras, esta lectura que hacía de los cuerpos se empezó a acelerar, o sea, como que cada vez empezaba a ver ahora sí como es que no sé cómo explicarlo. Bueno, era más literal, ¿no? No solamente, antes de Access solamente tenía como espasmos o visiones, digamos, intermitentes de los cuerpos, ¿no? Y una vez que empecé a tomar sesiones de Access, fue brutal, o sea, como que me conectaba muy cañón con la gente, podía ver no nada más episodios de su vida, sino como moment, momentos donde incluso estaban otras personas que eran como de su familia, ancestros, ¿no? Se empezó a abrir más, digamos que ese canal de clarividencia, ¿no? Empecé a recibir más mensajes. Honestamente, en ese momento no se sentía nada padre, me sentía muy permeada de mucha información que no sabía que eso era, ¿no? Al principio sentía que me estaba volviendo loca, o sea, de tantas cosas que escuchaba, que sentía, que veía, y sí decía, o sea, tal vez no debía hacer esto, ¿no? Y bueno, pues ya después empecé a tomar otras clases de Access, como el fundamento, tomé varios fundamentos, como 6, luego tomé la clase de la voz correcta para ti, y esta clase para mí fue muy bonita porque pude conectar realmente y reconocer que esto que yo soy o que esta capacidad que tengo de ver lo que no se ve, me hace ser yo, ¿no? Y que ese es como mi regalo para mí, para los que me rodean y para este planeta. Y en el momento que yo empecé a entender eso y no solo entenderlo, sino aplicarlo en mi vida, empecé a tener un giro enorme, ¿no? O sea, de poder apoyar a otras personas ya sin que un título me respaldara, ¿no? Como que esa parte decía, ay, bueno, ya me siento como en la lista, ¿no? Decía, un título, pues ya lo tengo, check.
pero sobre todo como la certeza de que no hay nada erróneo en mí, ¿no? O sea, no tenía que modificar nada. Ese era la clave o el secreto para poder dejar de sentirme depresiva, estar poniéndome todo el tiempo en riesgo y pues las cosas empezaron a cambiar cada vez más. Así es que pues ahora lo que yo hago es dar sesiones de evidencia, que es, incluyo masaje terapéutico con la liberación de emociones, la facilitación de entidades y cuando se requiere hago limpiezas de espacios a nivel energético. Ok. Pero sí es, Ajá, a ver, bueno, sí, esto dime. también es muy interesante, pero vamos un poco más despacito. Tengo dos preguntas que creo que son importantes para también quienes nos escuchan. Si hay alguien aquí que no ha escuchado nada de Access, digo, tú ahorita dices que cuando entraste en este mundo de Access fue que se empezó a expandir mucho más tu canal de percepción, ¿no? Se empezaron a desarrollar más tus dones psíquicos. Pero, ¿cómo podrías explicarle así en general a alguien que no sabe qué es Access? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo fue que eso te ayudó a que esto sucediera? Para poner un Claro, poco de contexto a eso. claro. Sí, pues la clase que tomé al final del diplomado de marketing digital es una clase que me encantó tanto que ahora facilito, pero es un conjunto de herramientas pragmáticas, o sea, que te sirvan para toda tu vida. No es que vas a una clase a aprender solamente a esta técnica, pues sí, de cierto modo es terapéutica, ¿no? Porque te tocan la cabeza y hay 32 puntos que te permiten tener acceso a tu conciencia y a la conciencia del todo, ¿no? La conciencia universal. Entonces, al poner estos dedos en tu cabeza, se va liberando tu mente de juicios, emociones del pasado, creencias limitantes, eh, juicio incluso hacia ti mismo, ¿no? Hacia ti misma y de todo lo que te rodea. Y también empiezas a abrirte más a recibirlo todo. Por lo tanto, tienes muchos beneficios. Por ejemplo, a nivel físico, es que empiezas a conciliar más fácilmente el sueño, empiezas a tener más contacto con tu cuerpo, a tener esa reconciliación con el cuerpo. Se empiezan a crear conexiones con otras personas que te pueden contribuir a llegar a ese lugar que tú estás buscando a nivel personal o en tus negocios. Y pues también puedes ser las certificaciones para que tú puedas dar sesiones de barras si lo eliges. No es el objetivo principal, o sea, como hacer un negocio, pero yo elegí sí hacerlo. Eh, y primero, la verdad, pensé, bueno, voy a tomar la clase de regalo porque me voy a tener otro servicio más que ofrecer, pero no sabía que eso iba a transformar mi vida, ¿no? De manera brutal. Y pues también empecé a tener mayor facilidad conmigo misma de reconocer cuáles eran mis creencias limitantes en ese momento y que me estaban separando todo el tiempo de lo que yo decía querer. Por ejemplo, una pareja, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues quería la pareja y ya la tengo, pero todo el tiempo me estoy queriendo ir, me estoy queriendo separar, estoy rechazando. Entonces, poder recibirme a mí significó también recibirlo a él sin un juicio. Eh, entonces, estas herramientas de Access van enfocadas a todas las áreas de nuestra vida y en esta clase te dan un manual donde vienen aproximadamente 15 herramientas que te permiten utilizarlas en tu día a día cada vez que tienes ahí como un tropezón o un momento caótico, por ejemplo, que el dinero no está llegando o que tienes un mal día, ¿no? A lo mejor te levantaste de malas y todo empieza
a colapsarse durante todo el día, puedes utilizar una de estas herramientas y cambiar dinámicamente la energía a tu favor. O sea, te vuelves consciente que eres el creador de tu vida y no estás a expensas de que, ay, es que me pasó esto o el otro. Dejas de victimizarte para responsabilizarte. Pero algo que me gustó mucho, Mai, es que empieza a ser divertido. No, porque esta palabra de responsabilidad luego tiene una carga fuerte, ¿no? Así de que todo serio, te tienes que responsabilizar de ti. Pero eso fue algo que me gustó mucho de Access, que el gozo y la diversión son parte de todas las clases y de todas las herramientas, ¿no? Por ejemplo, había esta situación donde yo siempre me quería separar de mi pareja, me decía la facilitadora, ¿y cómo te puedes divertir con esto? Y yo decía, ¿cómo me voy a divertir? O sea, estoy súper enojada porque me hizo y no sé qué, ¿no? Y entonces, cada vez que yo ponía en práctica las herramientas, empezaban a pasar cosas, ¿no? O sea, y entendí que es mucho más fácil realizar un cambio desde la relajación, no solo física, sino mental, y reconocer que pues todo es parte todo lo que está fuera de nosotros es un reflejo, ¿no? De nosotros mismos. Ujú. Qué padre, sí, 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 sí. A mí también las experiencias me gustan porque son muy fáciles, ¿no? O sea, pensamos que, no sé, estos procesos tienen que ser complicados, que, digo, o sea, muchas veces estamos acostumbrados a que hay que explorar la sombra y eso duele y no sé qué. Y sí, o sea, hay procesos que también son así, que también son valiosos, que de pronto sí es importante conectar con lo que sientes y a veces lo que sientes, pues sí, te sientes triste, te enojas y todo esto, ¿no? Pero no es necesario estancarte tanto en el drama, ¿no? O sea, como dicen mucho en Access, como hay muchas herramientas para salirte de ahí y que sea más ligero y divertido. Entonces, bueno, son herramientas muy interesantes y son muchísimas. Tú decías que, bueno, Barras fue la clase que te empezó a conectar con todo esto y que te permitió no solo recibir más y que se desarrollaran más estas habilidades psíquicas, sino también que pudieras hacer las paces con eso, ¿no? O sea, me gusta mucho esta idea en particular de entender o darte cuenta que no hay nada erróneo en ti, ¿no? Y tú decías que justo cuando pudiste reconocer esa parte fue cuando entonces como que empezaste a, sí, como que había una lucha en ti, ¿no? De, es que esto me pasa, pero no sé qué hacer con esto, o esto está muy raro, o qué. Y entonces cuando pudiste reconocer eso, que no hay nada erróneo en ti, creo que es cuando puedes empezar a acompañar a otras personas también a descubrir sus propios dones o sus propias características y también tú poder usar esto como herramientas para tu vida en general, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo la has o qué nos podrías contar sobre eso? O sea, sobre en particular las habilidades o los dones psíquicos. Pues sí, justo cuando tomé la clase de barras, empecé a tener mayor claridad de que todo lo que yo percibía no solo con mis sentidos, sino con todo mi cuerpo y mi percepción y esta intuición, ¿no? Que todos tenemos, el 95-98% de eso que yo estaba reconociendo no era mío. Y eso fue un gran alivio. Fue un gran alivio porque sí pasaba horas hablando voces en mi cabeza, pasaba horas sintiéndome con dolores de cabeza, tenía mucho estreñimiento, me inflamaba continuamente. Y entonces una herramienta que me gusta mucho de la clase es preguntar a quién le pertenece esto, ¿no? Y cuando yo daba sesiones de barras, recuerdo bien que me decía un maestro, es que acuérdate, un maestro que no es de Access, que era de masaje de ritual, me decía,
recuerda que debes de limpiarte siempre o cerrarte cada vez que das una sesión, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, pero por otro lado, Access te dice que pues la energía no se juzga tampoco, no hay energía buena ni mala. Y en algún momento había mucha confusión en mí porque decía, bueno, ¿qué es lo que funciona para mí, no? O sea, ¿a quién le hago caso? Y después dije, ok, Access siempre te dice, bueno, esto es una propuesta, sin embargo, tú tienes, tú tienes tu propia sabiduría, confía en lo que sabes y pregúntate qué es lo que va a crear más para ti. Y entonces empecé a reconocer que sí, o sea, lo que yo sentía que me abrumaba a nivel físico era mi resistencia de reconocer que podía ver lo invisible, ¿sí me explicó? O sea, podía ver episodios de la vida de las personas cuando apenas les tocaba la cabeza y ya estaba viendo como de, ok, tuvo un momento de separación, ¿no? O está triste o esto. Y cada vez que yo reconocía que mi cuerpo era una antena parabólica que me daba información de todo y de esa persona en específico, pude empezar a reconocer qué dones estaban ahí despertándose cada vez más. Por ejemplo, me acuerdo que una vez recibí yo una sesión de barras y de mi hermano y en una sola sesión, parece broma, pero de verdad, pude sanar la relación con mi papá en una sola sesión de barras, porque empecé y él no ni siquiera tocó el tema, o sea, eso es lo grandioso de Access, que es como, está hecho a tu medida, ¿no? Nadie te tiene que decir, oye, hoy te toca trabajar este tema, ¿no? O sea, es lo que tu cuerpo esté dispuesto a recibir. Y pues sí, en lo que yo estaba en ese momento ni lo sabía, ¿no? Entonces empecé a observar como episodios de mi vida donde yo me sentía insegura y de dónde empezó a venir esa inseguridad, que empecé a llamar la atención de mi papá, empecé a mostrarme en los escenarios, o sea, como para ser vista. Sí, obviamente fue, pero pues nunca pasó lo que yo quería que pasara, ¿no? Que era que me dijera, wow, ¿no? O sea, o te reconozco. Quizá no pasaba como yo quería, pero claro que pasaba, ¿no? Entonces, después empecé a compartir con más personas que se dedican también a Access y le decía, pues les decía, es que no estás viendo que pasa esto, ¿no? Por ejemplo, en los intercambios o en las sesiones. Y hasta que una amiga me dijo, es que no te gustaría reconocer que tú tienes esas habilidades y no todos las tenemos. Y yo decía, pues no, o sea, a lo mejor no quiero hacer sentir mal a nadie, ¿no? Y decía, no quiero aceptar eso, no era divertido ni ligero para mí, pero cada vez era más, ¿no? O sea, veía más cosas. Y cuando empecé a dar clases de barras también, les decía a los participantes, ¿no? O sea, como que tenía una manera me gusta dar las clases poniendo ejemplos a nivel racional, a nivel de percepción, a nivel de imaginación incluso. Y entonces empecé a identificar también que hay personas que son más visuales, otras más auditivas, y ahí fue donde empecé a tener más claridad, ¿no? Acerca de los dones psíquicos. Yo tenía como, creo que pues por herencia, casi, casi, o sea, mi familia también tiene muy despiertos los dones psíquicos. Mi abuela tuvo esquizofrenia, la diagnosticaron ya casi cuando iba a morir. Y mis tías jugaban mucho a la telepatía, o sea, se ponían como en cuartos separados y adivinar cómo estaban vestidas, ¿no? Bueno, mi bisabuela las hacía hacer eso. Y bueno, después la generación de mi abuela, ella eligió no mostrar nunca sus dones psíquicos y creía que eso era malo, que era, pues sí, como del diablo, ¿no? Y esas cosas. Después mi mamá también fue religiosa, bueno, es,
pero ahora está más abierta también a reconocer que pues ella tiene esas capacidades y que no por eso está vetada, ¿no? De la religión o del cielo. Y pues cada vez más pude empezar a reconocer esas habilidades en mi mamá y las reflejaba en mí. Y ahora que soy mamá, también podía notar como que Aisha, mi hija, también tiene esa capacidad de ver a las entidades, de escucharlas. Y me gusta mucho utilizar las herramientas de Access con ella porque calman mucho su mente, ¿no? Y pues su papá me decía como, oye, es que no creo que esté bien que Aisha sepa de esto porque le vas a despertar más esto y no lo va a poder controlar. Y en algún momento sí fue un conflicto para mí, sin embargo ahora reconozco y le ayudé a él a que reconociera también, que aceptara que no era Isha, o sea, o que no era yo la que traía las entidades a la casa, ¿sabes? Porque él me culpaba, me decía, es que cada vez que tú tienes una sesión, aquí están las entidades. Y entonces yo decía, no, sí, yo soy la que las trae, ¿no? Y después recuerdo bien que una facilitadora en una clase me dijo, ¿y él cómo sabe que son entidades? Y dije, pues sí, claro. Entonces ya después platicando con él le dije, tú también tienes esas habilidades y quizá es tu miedo, ¿no? O esa resistencia. Y sí me dejó muy claro como que él no, por este momento no lo elige. Sin embargo, sí, o sea, como que voy reconociendo estos dones, ¿no? De la clarividencia a través de los sueños, ¿no? Que voy recibiendo. Ahora ya sé, desde antes, qué va a pasar en una sesión. O sea, puedo tener sueños pues sí, previos a la sesión o a los eventos, y ya cuando está sucediendo como en esa línea del tiempo presente, digo, ok, pues mi cuerpo me avisó con tiempo que esto iba a suceder. Y ya es mucho más fácil digerirlo, procesarlo, también mensajes, ¿no? A través de la clariaudiencia. De pronto, a veces nos suman los oídos horrible y hasta se siente como pesada la cabeza, y ese es el momento donde estamos activando o siendo conscientes de la clariaudiencia. Y estos mensajes no precisamente tienen que ser de personas que ya trascendieron, o sea, puede ser de alguien que está tratando de comunicarse contigo y te está jalando energéticamente, ¿no? Y pues tú estás abierto a lo mejor a conectar con esa persona y por eso te llega esta sensación, ¿no? Como del zumbido. Después tenemos la clarisensibilidad, que es toda la información que nos da el cuerpo de otros cuerpos, lugares, personas, entidades con cuerpo y sin cuerpo, pero todo lo que sientes en tu cuerpo es de alguien más o de algo más. Esa es la clarisensibilidad. Por ejemplo, cuando se te pone la piel chinita, cuando sientes a lo mejor que tu columna se contrae, si tienes inflamación, si tienes gases, porque tu estómago se encarga de procesar todo lo que te dicen tus sentidos, ¿no? No solamente el alimento físico. Y el clariconocimiento es todo aquello que sabemos sin necesitar abrir un libro o sin haber estudiado una carrera. Todos tenemos esa memoria ancestral y esa sabiduría de haber venido a este planeta una y otra vez y haber habitado ya un cuerpo. Entonces, esa experiencia se queda acumulada en la memoria de lo que somos. Es decir, esta energía no física, energética, espiritual incluso, que habita nuestro cuerpo. No sé si me expliqué, May. Sí, sí, sí. Sí, y esto es muy interesante, porque, bueno, algo que decías es, nos estás compartiendo cómo ha sido tu proceso, ¿no? De reconocer las habilidades psíquicas que tú tienes, pero estas que estabas mencionando son habilidades psíquicas así en general y todos podemos tener
algunas, cada quien a su manera, y es algo que cuando te permites reconocerlo, justamente lo puedes usar a tu favor, ¿no? Entonces, o bueno, simplemente vivir con eso y sin sentir como tú sentías que pues eso es un problema o que hay algo raro contigo o que eso es malo, ¿no? Entonces, hoy, ¿tú cómo vives con tus habilidades psíquicas, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes después de todo este proceso que nos has compartido que has vivido? Pues la verdad, el día de hoy ya me siento mucho más tranquila. Puedo decir honestamente que me amo así tal cual soy. Había momentos donde la verdad, o sea, siempre trataba de encajar, como de parecer menos loca, menos rara, que no se note que está ausente cuando en realidad estaba viendo entidades o escuchándolas. Y entonces empecé a dejar de juzgarme y cuando noto que alguien me está juzgando, evidencio no a la persona, sino eso que se está juzgando. ¿Por qué? Porque, bueno, un ejemplo primero, o sea, si yo veo que la persona me está juzgando como de, güey, o sea, ya estás empezando con tus locuras, ¿no? De que estás viendo cosas, le digo, ay, ya te diste cuenta que estoy viendo algo, ¿verdad? Ah, pues es, no sé, tu abuelita te está teniendo dar un mensaje. Y no lo hago con el fin de que asusten, sino de que reconozcan que si lo están percibiendo es porque también, o sea, todos tenemos algo de psíquicos, todos, ¿no? Como bien decías, hay algunos dones que están más presentes o más habilitados en otros o desarrollados, pero todos tenemos sensibilidad, tenemos percepción, ¿no? Y pues eso es parte de lo que nos caracteriza como seres humanos, a diferencia de los animales, de las plantas. Ok, pues sí, creo que, bueno, hoy yo te veo y después de todo este camino que has pasado, a mí me tocó conocerte hace poquito. Pero sí, me gusta mucho tu energía y eso, ¿no? O sea, sí te percibo también como en paz con eso y no solo en paz, sino como usándolo a tu favor para crear más para ti y para las personas con quienes trabajas. Entonces eso también está súper bonito. Em, y bueno, a ver, ahora va la pregunta obligada en este video podcast para empezar a cerrar y que ya nos cuentes también cuáles son tus proyectos, si alguien quiere conectar contigo, pues cómo le hace, ¿no? Pero la pregunta es... ¿Qué dirías que es lo extraordinario de ti? Lo extraordinario de mí es que puedo, que puedo manipular la energía a mi favor siempre. Es decir, que si hay una circunstancia adversa en mi vida o en mi día a día, le, le doy un giro. Por ejemplo, si veo que empecé mi día de malas, empiezo a usar herramientas como de preguntar, bueno, ¿a quién le pertenece esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y si ya reconozco que es una entidad, le ayudo, bueno, la facilito, le ayudo a que sea consciente que quizá está atorada en este plano y no es divertido y que pueda trascender a donde elija, ¿no? Y pues también eso me facilita todo, o sea, por ejemplo, crear dinero pues sí, desde cero, ¿no? Tener proyectos divertidos donde me gusta ser yo. Y me gusta mucho también empoderar a otras personas a reconocer que quizá, pues sí, son raros o son diferentes, pero ese es como el gran regalo, ¿no? Que tienen para ofrecernos, que siempre va a ser mucho más fácil ser auténtico a estarnos peleando o tratando de encajar, ¿no? Un facilitador que quiero mucho decía como, sí, pues tengo extra glitter, ¿no? ¿Y qué tiene? O sea, no me puedo quitar como ese brillo que tengo. Y ahora
observo que sí, que lo extraordinario de mí es esa parte que quizá no todo el mundo lo puede recibir, pero que al mismo tiempo puede ser una inspiración. Eso creo que es, o sea, como que me puedo aventar ahora, sí, como a mostrarme y decir, bueno, pues sí soy esta, o sea, soy la loca que ve sombras y que platica con los que ya no están y que puedo crear dinero de manera rápida o fácil y estoy dispuesta a compartirlo también con quien lo elija. Qué bonito. A mí me gusta mucho cómo lo dices y sí, o sea, creo que esa es una de las cosas extraordinarias de ti, porque también creo que no necesariamente hay una sola, creo que son muchas, es un paquete, pero me da gusto que después de todo este camino te animes ahora a compartir eso, ¿no? Y así fue como nos conocimos, entonces, pues me encanta. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría, seguramente hay muchas personas que si escuchan este episodio pueden conectar contigo, les puede dar curiosidad, pueden querer una sesión contigo. Entonces, primero cuéntanos, pues sí, si alguien quiere trabajar más contigo, como qué les puedes ofrecer, o sea, qué tipo de sesiones o qué temas trabajas. Y luego hablamos también de las futuras creaciones. Claro. Sí, pues lo que yo hago pues son sesiones terapéuticas les decía, como combino los servicios corporales. Puedes recibir un masaje terapéutico, relajante, descontracturante, de acuerdo a lo que tu cuerpo requiera, pero también lo combino con procesos de cuerpo. O sea, una vez que reconozco y te apoyo a reconocer cuáles son las emociones que están alojadas en tu cuerpo, las suelto, te ayudo a liberarlas y te hago también como una facilitación o limpieza energética si se requiere. Me pueden contactar ya sea vía WhatsApp, vía telefónica o a través de mis redes sociales. Estoy como Keren Holística con Q, Keren Holística, no, Keren-Holística en Instagram. Y en Facebook, Keren, @Keren Holística. Y en mi canal de YouTube también, como Keren Holística, en cualquiera de las redes me pueden encontrar y pues con mucho gusto les doy información más detallada de en qué consiste cada servicio, la duración. También puedo trabajar a distancia a través de sesiones en línea, como ahorita lo estamos, bueno, utilizando estas herramientas, ¿no? Que ahora hay, que son maravillosas para conectar con gente de otros países incluso. Y pues eso, así es como... Ok, y bueno, solo para una nota importante, para las cosas que sí son presenciales, o sea, los masajes, ahorita estás en Ciudad de México, ¿no? O sea, ahí es donde Exacto. pueden encontrarte físicamente, pero también tienes esta opción de hacer facilitaciones a distancia. Entonces, para si alguien quiere contactarte, pues están estas dos modalidades. Si es presencial, pues sería en Ciudad de México o no sé si, bueno, alguna vez me parece que habías comentado que también podrías moverte a otros lugares, o sea, tampoco estás como cerrada a eso, pero bueno, eso ya implica como otra forma de organización o ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, también voy a domicilio. A veces me contratan familias enteras para que pueda trasladarme, pues a lo mejor en su casa de vacación o etcétera. Y pues atiendo a toda la familia, me organizo con ellos para, sí, justo el transporte de la camilla, ¿no? No es lo mismo que si voy sola que con ya mi material, ¿no? Mi equipo. Y también puedo ir pues a cualquier parte, ¿no? Del mundo que más es posible. Y pues mi teléfono, ¿quieres que lo diga? Bueno, aquí abajo voy a dejar tus datos para en el video, ahí si quieren saber más, ahí va a estar toda la información de tus redes y dónde contactar. Entonces, bueno, Ok. no te preocupes. Y bueno, ya por último, también queríamos aprovechar, hicimos este episodio, bueno, por un lado porque yo ya quería invitarte desde antes, pero también
queremos aprovechar para hacer una invitación a un programa que vamos a dar en mayo 2024, que se llama Serendipity. Y este programa, Serendipity, pues se trata justamente de poder reconocer, desarrollar tus habilidades psíquicas. Si tú eliges eso, si a ti te da curiosidad esto, si te llama la energía o si tú sabes incluso que tienes ciertas habilidades pero no sabes bien qué hacer con ellas, pues este programa es para ti. Va a ser en mayo de este año, así que todavía faltan un par de meses, pero puedes contactarnos para que te anotemos y te tengamos presente para este programa. ¿Quieres agregar tú algo más, Keren? Pues que este programa está hecho con mucho amor, con muchas ganas de que ustedes puedan reconocer que la vida puede ser mucho más fácil, más disfrutable y con más gozo. O sea, como que a veces se nos olvida incluir en nuestra vida pues el disfrutar, ¿no? Recordar que pues si tenemos un cuerpo podemos recibir placer en muchos sentidos y así fluimos mejor. Entonces, ¿cuánta resistencia has tenido a ser tú o podemos tener a ser nosotros mismos? Y quizá eso es el granito de arena que faltaba, o sea, reconocer que somos extraordinarios para que entonces las cosas que queremos actualizar o manifestar en nuestra vida puedan llegar con esa fluidez, ¿no? Esa facilidad. Y pues, entre otros beneficios que podemos obtener al tomar este tipo de talleres, el de Serendipity, es tener un bienestar y una congruencia con nosotros mismos, un bienestar tanto físico como emocional, energético y lo que hemos mencionado en toda la charla, entrevista, dejar de juzgarnos. Creo que con eso estamos del otro lado. Sí. Entonces, bueno, aquí van a tener la información de todos nuestros contactos, el contacto de Keren por si quieren una sesión individual, también si quieren sumarse al taller que vamos a dar, a Serendipity, pues aquí están todos los datos. Muchas gracias, Keren, por aceptar la invitación. Me encantó conocer un poco más de ti, de tu historia y cómo pues le has dado la vuelta a las cosas para poder ser más tú. Muchas gracias. A ti, May, muchas gracias por la invitación también. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.